Hola, amados, Dios me los bendiga. Gloria a Jesús que puedo estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y hoy voy a compartir las Sagradas Escrituras y vamos a ministrar la palabra tanto para sus vidas como para la mía, ¿sí? Porque siempre que compartimos el mensaje de Dios, nos edificamos tanto los que la compartimos como los que la reciben. Y hoy en mi tiempo de oración oraba a Dios por nuestra isla, la isla del encanto, como muchos ya la conocen, ¿verdad? Ya ha sido conocida a lo largo de su historia, pero que tristemente con el paso del tiempo ha ido perdiendo el encanto, no tan solo en cuanto a su belleza, porque es una isla hermosa. Sin embargo, estamos siendo testigos de cómo ha ido sucumbiendo en cuanto a la calidad del ser humano, a sus valores, a lo que la distinguía, ese jíbaro que lo distinguía tanto, la hospitalidad, la humildad, el amor al prójimo, la sensibilidad hacia los demás. A eso es que me refiero. Y en medio de toda esta situación, no sé si a usted le pasa en su nación, no sé cómo esté su nación, el lugar donde usted vive, pero sí nosotros estamos siendo testigos de esto que está sucediendo, tristemente. Y en medio de todos estos eventos que siguen registrándose de corrupción, de la criminalidad, uno se entristece, le da dolor. A mí me da dolor. Aquellos que ya tenemos más edad y vimos a otro Puerto Rico, otra sociedad, otras circunstancias de vida, a pesar de pobreza, de situaciones, podemos notar la diferencia del Puerto Rico de hoy al aquel que nosotros nos criamos, como decimos, donde había, como yo digo y decía mi mamá, ese temor a Dios, esa hospitalidad, se preservaban más los valores. Y a uno le duele ver esto. Y es muy difícil uno quedarse indiferente ante lo que se está viendo. Porque cuando uno ama, a uno le duele ver al objeto amado sucumbir. Y ante ese dolor, no hay cosa mejor que ir a la presencia de Dios y buscar la dirección, buscar ese aliento y esa sabiduría de cómo poder enfrentar estos tiempos y no quedarse tan solo en una actitud de lamento. Y mientras hacía esa oración y meditaba en silencio, como me suele ocurrir cuando hay mucho dolor en mi corazón, tiendo a meditar en silencio con Dios. Siempre su Santo Espíritu me trae una palabra de entendimiento. Por eso no hay cosa mejor que hacer de ese lugar, ahí en la presencia de Dios, nuestro lugar fijo, que nos hace inamovibles en medio de cualquier circunstancia. Porque no sé si te suele pasar a ti, ahí en tu país, ante la necesidad, ante la crisis,
muchos han tenido que huir, ya sea a causa de la persecución, a causa de la guerra, a causa del peligro, de la pobreza, de la injusticia, de la corrupción, de la desesperanza. En fin, que hay tantas razones por las cuales muchos han tenido que salir de su país y nosotros aquí tampoco hemos estado exento de esto, pues muy bien se conoce cuántos puertorriqueños salen de la isla hacia los Estados Unidos buscando un mejor futuro, buscando seguridad, estabilidad. Y en medio de todas estas circunstancias, cualquiera puede ser tentado a eso. ¿Y quién puede juzgarle? Muy difícil, ¿verdad? Ante todo lo que se está viviendo en el mundo. La pregunta es, ¿habrá un lugar seguro? Esa es la pregunta. ¿Qué lugar habrá seguro? Entonces es muy importante que antes de dar ese paso, que cualquiera lo puede dar, dirigido por el Señor, claro que sí. Aún Pablo, en momentos de peligro, tuvo que huir y moverse muchas veces de ciudad en ciudad. Aún Jesucristo mismo tuvo que también moverse con sabiduría porque su tiempo no había llegado. En fin, que aquí es muy importante el ser guiados por Dios en medio de estos tiempos, para que cada paso sea dirigido por el Señor y sean prosperados cada uno de ellos. Y en esa meditación, en el que tal vez tú también estés pensando qué hacer en medio de estos tiempos. Tal vez algunos simplemente se hayan resignado, otros viven en la indiferencia, otros en la asimilación. Y mientras estaba en toda esa meditación, el Salmo 11 nos trae una expresión tan hermosa, conforta nuestra alma, donde dice Dios lo controla todo. Quiere decir que todo lo que estamos hoy día nosotros experimentando, viviendo, siendo testigos, Dios no está ajeno a ello, pues Dios controla todo lo que existe en medio nuestro. Él sabe lo que está sucediendo. Y David, en medio de una situación que tenía también, en la que se vio precisado y tentado también a querer huir, se le acercaron algunos como se le acercaron a Job sus amigos para darle consejo en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de una situación donde muchas veces todos nos vemos en confusión. Y dice que él tomó una postura y es la que yo te quiero compartir, que trajo aliento, ánimo y esperanza para mí y que confío que pueda hacerlo para ti. Dios es mi protector. Esa fue la postura que tomó David en medio de la circunstancia que estaba viviendo y en medio de los consejos que le estaban dando. Tal vez tú en esta hora estés en esa misma situación que estuvo David, pensando qué hacer en medio de los tiempos en que estamos. ¿Es normal? Sin embargo, es ahí cuando más debemos nosotros buscar el consejo de Dios.
Mire la circunstancia como la describe David en este salmo. El versículo 3, antes de continuar, nos describe: si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? ¿No te ha sucedido y te identificas con esta expresión? Pareciera que el mundo está controlado por los malvados. Pareciera que ellos son mayoría y quisieran hacernos sentir intimidados, como derrotados, aniquilados. Esa es la sensación que nos provoca la maldad que nos rodea. Pero qué hermoso es que en medio de esa confusión, desaliento y desánimo que nos puede visitar, podemos recurrir a las Sagradas Escrituras. Ella es nuestra lámpara, nuestra brújula, y en ella encontramos consejo, aliento y dirección. Aquí muchas veces el problema está precisamente en que no buscamos de ella. Y así es como nos sentimos perdidos y caemos en desesperación y en desesperanza. Y ahí terminamos rindiéndonos ante la maldad. Pero ¿qué puede hacer un hijo de Dios? Y aún tú, que aunque no te consideres hijo de Dios, también la maldad te va a alcanzar. David se sentía así. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados. Esa es la sensación y eso es lo que quiere hacernos sentir el príncipe de este mundo que gobierna los aires y los gobiernos. Eso es lo que quiere hacernos sentir. Y el día que lo creamos, seremos entonces derrotados por él. Sin embargo, para que David expresara en el primer versículo de este salmo: Dios es mi protector, en Dios he puesto mi esperanza, él hizo una reflexión. De momento esa fue la sensación que él sintió y que aún sus más allegados le hicieron creer, y no tan solo creer, sino que le dieron consejos de cómo enfrentar esa realidad. Porque no podemos ignorar lo que estamos viviendo y en cierto sentido nos debemos regocijar al validar la palabra de Dios. Es infalible. Dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, entiéndase desde la era de la iglesia, la maldad va a ir en aumento. Nada la va a detener. Y eso es un hecho que tenemos que primeramente aceptar. Que cómo yo puedo enfrentar lo que estoy viviendo, primero tengo que reconocerlo. Y la palabra de Dios hace mucho tiempo que nos advirtió y nos preparó, nos avisó de los tiempos en que estaría nuestra generación viviendo. El malo será más malo. No por ello vamos a perder el ánimo y la esperanza y vamos a dejar de ser buenos. Sí. Aún en Apocalipsis, capítulo último de Apocalipsis, nos exhorta la palabra de Dios. Dejen que los malos
sigan haciendo lo malo. Y ustedes, los hijos de Dios, sigan haciendo lo bueno delante de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios nos exhorta a eso? Porque Dios tiene un día. Y ahí es donde debemos nosotros ejercer nuestra confianza, nuestra fe y esperanza. De saber que esto no durará para siempre. El hombre no es eterno. Llegará el día en que el malvado será juzgado y recibirá su debido trato. Aunque hoy nos desesperamos, nos entristecemos y nos duele ver tanta maldad, que nos libre Dios de la tentación de dudar de su justicia, de su amor y de su bondad. Si hay algo que debemos cuidar, es nuestra confianza en Dios ante los eventos que seguimos viendo y que seguirán cada día acrecentando. Si hay una oración que debemos elevar, es que Dios nos libre de la tentación de dudar de su amor y de su bondad. Y mucho menos dudemos de su justicia. Nos duele ver la maldad que se ha levantado contra la niñez, contra el pueblo de Dios, contra los valores del reino, y provoca una indignación. Y quisiéramos nosotros en nuestras fuerzas qué cosas hacer. Sin embargo, debemos ejercer nuestro dominio propio, ir a la presencia de Dios y no dejarnos vencer del mal, ni caer en la trampa para no caer en su juego, sino que en la presencia de Dios, allí busquemos el consejo, busquemos la guianza, la dirección, su estrategia, para que nosotros podamos enfrentar estos tiempos con sabiduría, mansos y astutos, no en una actitud de resignación ni pasividad, pero sí en una actitud militante, pero con sabiduría y prudencia, pues claramente la palabra nos exhorta a que no le demos lugar al enemigo. Eso es así. Tenemos que ser muy sabios nosotros, el pueblo de Dios, de cómo movernos en estos tiempos. Y lo primero que debemos cuidarnos es de caer en el desaliento, en la desesperanza, en la desesperación. No podemos caer en esa trampa y hacer como David: Dios es mi protector, y cuidarnos de todas esas voces, como le decían, y por eso él contestaba de esta manera: no me digan que huya a los cerros, como si fuera un pájaro. Ante las circunstancias que vemos, quisiéramos volar como aves y encontrar un lugar seguro. Pero no hay mejor lugar seguro que estar, ¿sabe qué? En la presencia del Señor. Como dice el Salmo 20, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos en pies. Pues dice el Salmo 62, solo Dios me da tranquilidad, solo Él puede salvarme, solo Él me da protección. Es en estos tiempos cuando más tenemos que afirmarnos a nuestra esperanza y confianza en Dios. Tan pronto como una persona
se refugia en Dios y ora, establece un lugar seguro. Todo aquel que establezca un lugar fijo para sus oraciones, sus enemigos sucumbirán ante él, pues trasciende el alma a ese lugar espiritual y no hay ladrón, no hay maldad que la alcance ni la altere de su estado de paz. Por eso es el lugar más seguro en el que nosotros podemos refugiarnos, y de ese lugar seguro encontraremos la dirección para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Y Él no permitía que las voces lo confundieran ni lo desviaran ante la situación que estaba viviendo. Y los invitaba a ellos, a los que querían huir, a los que querían escapar sin buscar dirección ni entendimiento de parte de Dios. Fíjense en esos malvados. Se esconden en las sombras y esperan a la gente honrada para atacarla cuando pase. Esa era la maldad que estaba experimentando David, y nosotros podemos entenderlo muy bien, pues cuánto la criminalidad en nuestra isla ha aumentado. Ya no se respeta al anciano, al niño, ya no se respeta la luz del día para cometer la fechoría. Antes era en la oscuridad, ya han trascendido a la oscuridad y se atreven a ejecutar el delito en pleno luz del día, ya sea un robo, una violación, un secuestro, un maltrato infantil. No importa el nivel de maldad, ya las tinieblas lo hacen en pleno luz del día. Eso es parte de que la maldad ha ido aumentando. Pero también en otros detalles nosotros podemos ser testigos de cómo la maldad sigue aumentando y no podemos ignorarla. Somos nosotros testigos de la agresividad y de la violencia que cada día se registra en medio nuestro. Ya salir a la calle se convierte en un riesgo. Tristemente, yo quisiera estar hablando otra realidad, pero es la que vivimos. Es la que vivimos, es la que se siente. Pero es necesaria hablarla para luego traer la esperanza. Sí, porque si nos negamos a ver la realidad, y es lo que muchas veces sucede, pero con negarla no significa que no esté ahí. Lo vemos muchas veces en el trato al semejante, con la agresividad que hablamos. Ya usted prácticamente no puede ni mirar a la persona porque inmediatamente sale con alguna fechoría. ¿Y qué de los usos de baños públicos? ¿Cuánto vemos? Solamente tenemos que salir y ver que no hay una conciencia social, no hay una conciencia espiritual, porque donde hay conciencia espiritual hay conciencia social. Porque la conciencia social, que no es otra cosa que cuando reconocemos al Dios que nos creó, cuando tenemos temor y sabemos que un día estaremos presentes de Él, y este Dios hermoso, amoroso, nos invita a amar al prójimo, y que parte de ese amor al prójimo es que yo he de cuidar los lugares en los que compartimos, lugares comunes. Yo cuido de ese uso, pues sé que tras de mí vendrá otro. Y yo quiero que lo encuentre en las condiciones en que a mí me gustaría encontrarlos. Y lamentablemente,
Esa no es la realidad. Solo tenemos que ir a un baño público y darnos cuenta del que lo usó no tiene conciencia de lo que estoy hablando. Pues pareciera que su mundo gira en torno solamente a él y lamentablemente, si ese mundo fuera un mundo de orden, sería una belleza. Pero lo que encontramos es algo muy diferente. Desorden, suciedad. Y donde hay desorden, suciedad, hay demonios. Es que cuando vivimos lejos de Dios, le damos cabida a los espíritus de maldad para que habiten, pues ellos influencian en el ser humano. Todo esto va evidenciando una sola verdad. Me siento muchas veces a escuchar los analistas de nuestro país. Por años voy escuchando tantos analistas expertos en economía, en política, en psicología, en sociología, en fin, grandes expertos. Y pudiera yo compartir en cierto sentido que es algo muy complejo y que hay que trabajarlo de diferentes puntos. Pero la base sigue siendo la misma cuando vemos la historia del ser humano. Solamente tenemos que trasladarnos al Génesis. Y desde el primer momento en que el ser humano decidió por cuenta propia tomar sus decisiones y no tomar en cuenta el consejo de Dios, desde ese mismo momento comenzó a sucumbir la humanidad. Y lo evidencia la historia del ser humano. Lo evidencia tu historia, mi historia, la de nuestra nación. Aún Israel, que es un vivo ejemplo, dice la Escritura que cuando Israel se alejó de Dios, le vinieron las consecuencias en todos los aspectos: religioso, político, económico, social, familiar. En fin, que terminó esa nación dividida, dispersa, y aún hoy todavía tendrá que seguir experimentando las consecuencias de haber decidido tornarse de espalda a Dios. Solo la misericordia de Dios nos mantiene en pie, pero aún así muchos se resisten a tornarse a Él. Y en medio de todo esto, seguimos nosotros experimentando las consecuencias de la maldad del ser humano por querer resistirse a reconocer que Dios es su creador y que necesita de Él. Y así como podemos ver e ir a un baño público, lo vemos en cualquier lugar. Vamos viendo cómo se va deteriorando no tan solo los lugares comunes, sino el mismo ser humano. Y hasta ya compartir los lugares comunes se convierte en una pesadilla, pues no se respeta ni la privacidad ni la distancia, y hay una contaminación ya de sonido, hay una contaminación en tantos aspectos que se nos dificulta ya la convivencia. Es triste, pero es una realidad. Pero no tan solo ahí. Solo tenemos que ir, y uno es testigo. Aquellos que en mis tiempos podíamos ir a ciertos comercios, podíamos percibir el orden, la limpieza, pero hoy somos testigos. Y prácticamente ya no se encuentra ni un personal que pueda mantener los estantes de la ropa, de los artículos en orden. Es que no hay comercio que pueda sostener ese orden, esa pulcritud, porque somos nosotros, los ciudadanos, los consumidores, en cierta manera los responsables de colocar cada cosa en el lugar en que la encontramos.
Pero la inconsciencia social, la inconsciencia en la que se está viviendo y en el individualismo y el egoísmo que evidencia no otra cosa, sino la decadencia espiritual en la que vamos. Lo que encontramos es tal el lugar que a uno lo que le dan deseo es de virar. Y yo me he tenido que detener en la tienda. Me he tenido que detener. Y quedo en espanto. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Parece que aquí lo que entraron fueron animales. Y los empleados me dicen, no hay empleados. No quieren trabajar. Porque lamentablemente en medio de nuestra sociedad, la bendición se ha tornado en maldición y se ha cogido un estilo de vida equivocado. Dice, no hay manera de mantener esto. Y uno observa, y claro que hay que tener empleados para mantener todo. Pero ¿qué de ti y de mí cuando vamos a ese lugar? ¿Por qué no podemos colocar el objeto que ya no queremos en el mismo lugar? Todo un desorden. Porque eso evidencia el desorden en que vive el ser humano. Cuando el endemoniado de Gadara o Gerasa, como le quieran llamar, relata la palabra que vivía en los sepulcros, aislado, todo desaliñado, sucio. Porque es que donde hay demonios, hay desorden. Donde hay tinieblas, hay desorden. Por eso dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo estaba en un desorden, en un caos. Pero cuando descendió el Espíritu Santo de Dios, comenzó a poner orden y separó las tinieblas de la luz y puso límites entre el agua y la tierra. Y eso mismo es lo que opera el Espíritu Santo de Dios en el ser humano. Cuando el ser humano está lejos de Dios, vive en un desorden mental, vive en un desorden de prioridades, de valores, de identidad. En fin, que el ser humano anda como oveja sin pastor. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene, por causa de que este ser humano reconoce su condición, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a trabajar en él. Por eso insisto y seguiré diciéndole hasta el último día que yo tenga aliento en esta tierra, que el problema no es económico, el problema no es sociológico, el problema no es político, el problema, la raíz del problema nuestro es espiritual. Nuestra base, el cimiento, lo que hace que se esté cayendo tu vida, tu familia, nuestra nación, es porque hemos abandonado a Dios. Y la palabra es clara, sin mí nada podrán hacer. Si Jehová no edifica, en vano es lo que tú quieras edificar como individuo. En vano es lo que tú quieras edificar en tu vida, tantas metas. Cuando Dios no está, todo se desvanece porque la vida es fugaz. Y de nada vale que ganes el mundo y pierdas la salvación de tu alma. Cuando queremos edificar una familia sin Dios, es en vano. No vamos a prevalecer. Y aún aquello que hemos querido en Dios, somos testigos de cómo el enemigo ha querido derribarla. Pero en el poder de Dios hemos luchado y por gracia y por fuerza de Dios se sigue manteniendo. Porque el enemigo tiene que retroceder ante el poder de Dios. Y por más que ha soplado vientos en nuestra casa, por más que haya soplado vientos en nuestro matrimonio, seguimos en pie
porque con nosotros está el vencedor. También queremos edificar una nación con un gobierno que le da la espalda a Dios, con un gobierno que aprueba leyes que son contrarias a los estatutos de Dios. Y queremos que nuestra nación florezca, queremos que nuestra nación sea bendecida y prosperada. Es imposible. La palabra dice claramente que Dios al necio no lo bendice. Dios honra al que lo honra. Y en la vanidad de nuestra mente queremos seguir hacia adelante prosperando. Pero dice la palabra de Dios que la prosperidad del malvado no dura para siempre. Nos creeremos en nuestra mente individual, social, colectiva, nacional, que vamos prosperando y que vamos por buen camino, porque precisamente ahí es que está la estrategia más eficaz del enemigo. Hacernos creer como le hizo creer a Eva, que iba por buen camino cuando desobedeció a Dios. No, eso es lo que tienes que hacer, por aquí es que va, pero jamás te va a presentar ni te va a hablar las consecuencias de tú haber tomado el camino equivocado. Esas las experimentarás más adelante cuando ya estés en su lazo. Y aquí estamos como nación, experimentando las consecuencias. E irá aumentando la maldad. Algo que no podremos detener porque ya está profetizado. Y que vendrá el día en que Jesús resolverá la condición final de la humanidad. Entonces sí que habrá paz. Entonces sí que se acabará la maldad. Pero en lo que eso ocurre, tenemos que ser realistas y no desmayar, sino por el contrario, tomar aliento y seguir nosotros hablando y seguir siendo luz, pero también seguir dando el ejemplo. A alguien siempre vamos a alcanzar, a alguien siempre vamos a poder alumbrar. En pequeños detalles sigamos marcando la diferencia, porque es la manera de decirles hay esperanza. No todo está perdido, no todos somos malos. Allí cuando vayas al negocio, marca la diferencia. Porque es que tenemos que ser diferentes. Dios nos ha puesto a hacer luz, a hacer sal. No podemos hablar como el malvado. No podemos comportarnos como el malvado. No podemos hacer lo que el malvado hace. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando vayas a ese lugar, el artículo que tomes, ponlo en su lugar. Ahí marcas la diferencia. Pequeños detalles. Ese carrito de compra, ¿por qué lo dejas frente a otro auto? A ti no te importa que esa persona cuando venga va a encontrar ese estorbo ahí. ¿Y si es un anciano? Es tu prójimo. Y parte de amar al prójimo es ser sensible a eso. Por eso es que tenemos que entender que tendremos religiosidad, porque muchos malvados tú le preguntarás y te dirán que son creyentes. Terminamos de celebrar la Semana Mayor y nada ha cambiado en nuestra nación. Sigue la maldad. Siguen reportándose tantos eventos de agresividad. Pequeños detalles. La próxima vez que tomes un carrito de compra, llévalo y ponlo en su lugar. Porque eso es amar al prójimo. No tenemos que estar hablando mucho. No. Es en detalles. Cuando uses un baño público, déjalo en la condición que a ti te gustaría encontrarlo. Y así es como vamos a comenzar a marcar la diferencia. Así es como vamos entonces nosotros a levantar
la esperanza y vamos a marcar un nuevo rumbo. Hay que cambiar nuestra manera de vivir, pero para cambiar nuestra manera de vivir tenemos que tornarnos a Dios y reconocer que vivimos lejos de Dios y que por lo tanto necesitamos dirección para saber comportarnos, para saber tratarnos y cada día con la ayuda de Dios ser mejores personas y así podremos tener una sociedad diferente. Yo me resisto a vivir en la desesperanza. Yo me resisto a vivir todo esto como si no hubiera esperanza y que lo único que se habla en nuestra nación es que seremos una nación de viejos. No ignoro las estadísticas, no ignoro la realidad, pero tampoco ignoro que yo le sirvo a un Dios de poder y que cuando un pueblo se humilla, cambia su manera de vivir, Dios se mueve a misericordia, porque Dios no ha cambiado. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Fíjense que habla de mi pueblo. En la palabra todo el tiempo, la responsabilidad y la misericordia de Dios se despierta a través de su pueblo. A través de una persona que se humilla, aunque no forme parte de Dios. Cuando tú te humillas, cuando tú reconoces tu necesidad de Dios, Dios escucha y desciende. He escuchado el clamor, he oído y he descendido. Y en Segunda de Crónica habla lo mismo. Si mi pueblo se humilla y cambia su manera de vivir, pero para mayor vergüenza nuestra, ya ustedes saben lo que muchos hablan acerca del pueblo de Dios y más con las noticias en estos tiempos. Pero no somos todos iguales. Siempre hay un remanente fiel, íntegro ante Dios. Siempre lo ha habido y lo seguirá habiendo hasta el último día de la historia de la humanidad. Yo quiero impartir esta palabra de esperanza y de confiar en que Dios tiene el control. Dice aquí claramente, cuando el salmista vio todo eso tan oscuro, dijo: pero Dios está en su santo templo. Desde su palacio celestial vigila la humanidad entera. Dios pone a prueba a los justos, Él mismo los examina. ¿Por qué? Vamos a ver si a través de todo esto que estamos viviendo y en medio desmayamos y terminamos claudicando en nuestra fe. Estas experiencias nos ayudan a fortalecernos, a definir nuestro carácter y como yo le decía a una de mis hermanas ayer en medio de las batallas, ¿sabes qué? Dice la Escritura que en la batalla nos hacemos fuertes. Es en medio de todas estas luchas en que nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se fortalece y descubrimos que en Dios podemos enfrentar aún situaciones que creíamos imposibles. Así que todo ha de obrar para bien si permanecemos fieles y no desmayamos. Y que por encima de las circunstancias y de las malas noticias, que no las ignoramos, en Dios siempre hay una esperanza porque Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Nos toca a nosotros permanecer fieles en humildad, en santidad, y Dios escuchará nuestro ruego. Yo no tengo duda de eso. No importa cuán pocos seamos o cuántos seamos. Lo importante es que seamos fieles. Que podamos levantar nuestras manos limpias a Dios con una conciencia limpia y tener la certeza de que Dios escuchará nuestra oración. De que Dios es un Dios de misericordia y de compasión. Un Dios justo también. Claro que sí. Dice en el Salmo 37, aquí, y nos da unos consejos.
que traen aliento y dirección. Dice, a mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera. Pareciera que estamos en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuánta gente malvada y grosera? ¿Cuánto estamos viendo en los medios noticiosos? Pero también invito a los medios noticiosos a compartir lo bueno, porque no todo es malo en nuestra isla. Y desde que comienza hasta que termina prácticamente todo es oscuridad. Y debemos también exaltar lo bueno, porque aquí en nuestra isla también hay gente buena, gente muy buena y que aporta mucho a nuestra sociedad. Por eso el salmista decía, pareciera que todo está controlado por ellos. Pareciera que los malvados están, pero es que los medios de comunicación también se prestan para eso, porque todo lo malo, y pareciera una sensación de que el malo tiene el control, de que el malo es el que va a prevalecer, de todo eso, pero esa no es la realidad. Es más, cuando sumamos y restamos, los buenos somos más. Y estamos del lado del vencedor y tenemos más poder que el que tiene el maligno. Por eso es importante informarnos, sobre todo en las escrituras. Aquí este es el medio noticioso más confiable. Y nos dice que los que vencerán serán los buenos. Que los malos lo que les queda es un camino de muerte y de tiniebla. No te dejes llevar ni permitas que los medios noticiosos te traigan desesperanza, se hagan ver que hay un futuro incierto, oscuro. No. Este es el mejor medio noticioso. Aquí te habla la verdad y siempre te va a decir que el bueno prevalecerá. Sí, Señor. Bendita sea la misericordia de Dios. Por eso yo siempre en medio de tanta noticia lúgubre, yo vengo a mi lámpara que me ilumina el camino siempre y me levanta. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin ignorar realidades, pero tampoco caer en la desesperanza. Y dice él, a mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera que se extiende por todos lados como si fuera un árbol frondoso. Eso es lo que se siente, lo que se experimenta. Pero inmediatamente él contrarresta y dice, pero esa gente pronto pasa. En un instante deja de existir, cuando las buscas ya no las encuentras. Y te invita, y me invita, a que nos fijemos en esto. No en la maldad, no en la oscuridad, no en la desesperanza. Dice, fíjate bien en la gente honrada. ¿En qué tú te estás fijando? ¿En qué tú te pasas meditando y hablando? Hoy la palabra nos exhorta y nos invita a que nos fijemos también en lo bueno. En lo bueno que hace la gente honrada. También esta es la exhortación para que aquellos que trabajan en medios también se fijen en lo bueno, en lo positivo, en gente buena, buenas noticias, gente que aporta, que está trabajando, que está luchando y que muchas veces está en el anonimato, pero no en el anonimato de Dios. Dice, observa a los que hacen lo bueno. Fíjate en ellos, no te fijes tanto en los malos, en lo que hacen los malos, tantos crímenes, que si no se están muriendo los jóvenes, son realidades, pero ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Vamos a fijarnos también en la gente buena. Dice, para esta gente de paz hay un futuro brillante, y cuando tú te fijas también que hay gente buena, que hay gente de valores, que hay gente de principios, que hay gente centrada, esa gente te ilumina, porque la Biblia está y dice que somos sal. Pero va a decir, pastora, que esto viene a hablar, si con todo lo que se está diciendo de los pastores hoy día, la Biblia es clara, hay de todo en la viña del Señor. Y yo siempre digo, a veces cuando me traen esto, pero ¿por qué no ves también los buenos?
¿Por qué a la hora de yo decidir no buscar de Dios uso de excusa? Al que tiene mal ejemplo, al que es corrupto, al que es un falso profeta. ¿Por qué no te fijas también y buscas gente íntegra en el pueblo de Dios, que las hay y somos muchos? ¿Por qué no usas esa persona como ejemplo para buscar de Dios y no te buscas un impío dentro del pueblo de Dios para usarlo como excusa y justificar tu condición? Porque el problema no está afuera, el problema está dentro. Y siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha estado esos dos. Si no, búscate a Caín y Abel, a Esaú, Jacob. Siempre hemos tenido esos dos extremos. Pero soy yo la que decido a quién voy a emular, a quién voy a imitar, a quién voy a seguir. Y Pablo nos dice, imitemos a Cristo como yo lo he imitado. Tú decides si sigues justificando tu condición de vida y aprovechas y utilizas estos malos ejemplos dentro del pueblo de Dios para seguir tú justificando tu manera de vivir. Pero ¿por qué también no te buscas buenos ejemplos para decir, yo voy a seguir buscando de Dios? Porque también hay gente íntegra. Fíjate bien en la gente honrada. Observa a los que hacen lo bueno. Para esta gente de paz hay un futuro brillante. Y en ellos encuentres respuesta, encuentres ánimo, encuentres alivio a tu desesperanza y encuentres un camino a seguir. Porque a los pecadores ellos serán destruidos, pues Dios salva a los buenos cuando llegan los días malos. Dios es su único refugio. Qué hermoso esta palabra. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de ellos, pues ellos son como la hierba, también dejarán de existir. Confiando plenamente en que Dios estará con nosotros hasta el fin. Con la confianza de que nuestros hijos les rendirán culto a Dios. Las generaciones futuras lo alabarán. Claro que sí, hay esperanza para nuestra generación futura. Y los que nacerán después sabrán que es justo y que Dios siempre hace grandes maravillas y que nacerán. Aunque digan que esto que no tiene esperanza. O sea, nosotros vamos a tener que decidir a quién le vamos a creer, si al hombre o a Dios. Y si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, si nosotros ordenamos nuestros pasos, si nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, tenemos la seguridad de parte de Dios que Dios nos levanta como individuo, como familia y como nación. Todavía hay esperanza. Por eso, comparto esta palabra última en el Salmo 55, ya para finalizar, que dice 55, mi amigo o mi hermano en Cristo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa, todo lo que te carga. Eso fue lo que yo hice. Señor, me da dolor ver mi nación. Me da dolor ver tantos jóvenes morir diariamente, porque una vida es una multitud para mí. Tanto maltrato a los niños, tanta maldad que se cierne, muy sutil contra ellos. Me da dolor ver la indiferencia de muchos padres ante la condición de sus hijos. Me da dolor ver que los primeros que están perdidos y en oscuridad son ellos. Me da dolor también ver una iglesia descuidada, una iglesia que se ha confundido con las tinieblas y que en lugar de ser luz, se apaga su lámpara. Me da tristeza ver que los gobernantes de este país, en lo único que piensan es en ellos y no en nuestra nación, por más que hablen.
Lo único que piensan es en ganar el escaño, el puesto. Y ahí están comiéndose unos a otros. Y la iglesia es la esperanza. Nosotros, si mi pueblo, si nosotros el pueblo de Dios, nos humillamos ante Dios reconociendo nuestra condición. Esto, vuelvo y les digo, no es cuestión de hacer una marcha. Yo no creo en eso. Aquí lo bíblico es cambiar la manera de vivir. Con hechos, no con palabras. Porque lo más fácil sería, convocar y dar 4 vueltas a esta isla que es pequeña. Y más que pequeña. Eso no va a cambiar nada. Eso no va a cambiar nada. De hecho, lo que tenemos es que mirar hacia atrás. ¿Cuántas veces se ha hecho? ¿Y por dónde vamos? Porque esto no se trata de emocionalismo. Esto no se trata de hacer cosas por impulsividad. Esto se trata de conciencia. De yo reconocer mi condición delante de Dios. De yo humillarme ante Él como individuo. De que me duela mi condición y la condición de mi nación. Y yo comenzar a cambiar mi manera de vivir. Y dejar de hacer lo malo. Y comenzar a hacer lo bueno. Esa es nuestra esperanza. Mi amigo, mi hermano. Y tengo que decir mi hermano. Porque ¿cuántos cristianos viven en pecado? Por eso la oración no llega. Pero para aquellos que hemos decidido mantenernos en la brecha, no desmayamos y seguimos clamando. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en Él. En otras palabras, todo aquello que te preocupa, todo aquello que te carga, dice la Escritura, que lo hables con Dios. Y Él siempre nos dará dirección. A pesar de que estamos en esta realidad como nación, no debemos desmayar, sino de seguir clamando. Pero dice la Escritura, que junto con clamar, y ahí es donde fallamos, ahí es donde se falla, hermano, dice, pero si mi pueblo se humilla, ora, me busca, se humilla, ora y me busca. Estas 3 primero. Pero al mismo tiempo, escuche bien, al mismo tiempo, abandona su mala conducta. Y ahí es donde está el problema. Usted va al culto de oración. Puede ir a un culto de oración a orar. Y pareciera que está buscando de Dios. Pero si usted no está abandonando su mala conducta, Dios no va a escuchar la oración de su pueblo. Es que eso es así. Esa parte, y al mismo tiempo cambias tu manera de vivir, entonces Dios nos oirá, perdonará nuestros pecados y nos hará prosperar de nuevo, como nación, como individuo, como familia. Queremos eso último. Queremos, mire, hay personas que ni le interesa el perdón de pecado, lo único que quieren es prosperar. Pero aquí está claro.
Si mi pueblo se humilla, ora, me busca, en una actitud de arrepentimiento y al mismo tiempo, tú quieres que Dios te levante de la condición que estás. Tienes que hacer esas dos cosas. Claro, orar, tornarte a Dios y cambiar tu manera de vivir. Entonces, tu vida cambiará y prosperará. Tu casa, tu hogar. Y si la familia es prosperada, es impactada de esa manera, nuestra sociedad también. Entonces, como nación, nos podremos levantar. Usted va entendiendo dónde está la raíz del problema. Y yo digo, Dios mío, a la verdad, lo que es el pecado, ¿cómo nos ciega? Ahí pasan horas debatiendo los expertos. ¿Dónde estará el problema? ¿Dónde estará el problema? ¿Dónde estará el problema? Y yo, Señor, a la verdad, Padre, que el pecado nos ciega. Y yo los veo y no tengo otra imagen en la mente que cuando estaba Elías allá en el monte, me parece que es el Monte Carmelo, si no me equivoco, y allá estaban los profetas, ¿verdad? Clamándole a Baal para que Baal obraba y descendiera fuego y descendiera y se manifestara para evidenciar que era el Dios real. Y allá estaban ellos, dice la palabra que hasta se cortaban, eso se barataban, olvídese, pasaban todo el día clamando y nada acontecía. Y dice que Elías estaba en una esquinita riéndose. Y yo, ¿sabe qué? Así yo me siento. Yo me siento a ver a veces el programa de los expertos o escuchándolos por la radio, los expertos que llevan años en esos programas y el país sigue en decadencia. O sea que no han aportado nada. Y ahí siguen, no, ¿qué es esto? No, que lo que hay que hacer es lo otro. Que son más leyes. No, es que el problema es la pobreza. Es que el problema es económico. Es que el problema es el partido de turno. Y siguen por ahí buscando. Y uno no es ignorante. Claro que hay todo, ¿verdad? Un sistema. Es todo un sistema que hay que trabajarlo de diferentes maneras. Claro que sí. La parte económica, social. Sí, pero yo lo que insisto es que la raíz del problema no es ese. Es como cuando usted va y usted tiene el patio y usted tiene hierba mala y usted va todos los meses y poda la hierba mala y poda la hierba mala y siempre sale. ¿Usted cómo resuelve el problema? Arránquela y se acabó el problema. Tenemos que ir a la raíz. Y siempre va a ser espiritual. Espiritual. Tanto como individuo, como sociedad, como nación. Busquen toda la escritura. Y siempre que el pueblo de Dios caía en desgracia, siempre era por haberse apartado de Dios. Y eso no ha cambiado, ni en el antiguo ni en el nuevo. Sigue lo mismo. ¿Cuál es la belleza en el nuevo? Que tenemos a Cristo, nuestro intercesor. Tenemos esperanza de tornarnos a Dios, de humillarnos y encontrar misericordia aún en este tiempo de gracia, tanto como individuo como colectivo. Depende ahora de nosotros. Que prestemos oído. Y claro, que hay todo un sistema que tenemos que impactar, que es muy complejo. Pero ¿sabe qué? Comencemos. Cada uno. Porque si yo hago mi parte, tú haces tu parte y el otro hace su parte, vamos ¿qué? Provocando el cambio. No, si vemos el macro, mire esto, claro, cualquiera quiere volar como un pajarito. Pero si ponemos nuestra esperanza en Dios, si yo pongo mi esperanza en Dios, si yo decido cambiar mi manera de vivir, si yo me torno a Dios, si yo me torno con mi casa a Dios, ya es una familia. Esa familia algo va a impactar. Es que mira, yo como individuo en mi casa, si yo no me pongo en la brecha, ¿qué hubiese pasado con mi casa?
Es que con uno que se ponga en la brecha en la familia. Yo recuerdo, yo vengo de una familia grande, somos 9 hermanos. Y cuando Dios a mí me invitó a buscarlo, a seguirlo, yo era joven. Y en medio de las luchas que yo tenía para buscar si lo seguía o no lo seguía, por las presiones, a mí me vino un texto de lo poquito que había escuchado en la iglesia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Esa palabra a mí me sostuvo y gracias a ella yo no me aparté de sus caminos a pesar de la persecución y de la presión para que yo me quitara. Porque era fuerte. Yo entonces era la única que comencé a buscar de Dios en la iglesia evangélica y la familia tradicional, aquello fue fuerte, pero fuerte. Y en un momento dado yo dije, yo me voy a quitar esto, no hay quien lo aguante. Pero Dios me dio esa palabra a mí. Y esa palabra a mí me sostuvo. Y gracias a esa promesa, y gracias a que yo permanecí fiel, mi madre está en la presencia de Dios, mi padre está en la presencia de Dios, mis tíos están en la presencia de Dios. Tengo hermanos que le sirven al Señor y creo firmemente que ninguno se perderá. Ni de mis hermanos, ni de mis sobrinos. Yo creo firmemente que Dios los tocará, los está tocando, los está trayendo. De personas que yo jamás pensé. Ahora yo me he dedicado a servirle a Dios y yo, Señor, tú los alcanzas. Yo me voy a dedicar a servirte. Yo voy a dedicarme a hacer lo que me toca a mí. Y Señor, somos muchos. No puedo alcanzarlos a todos físicamente, pero creo que el poder de la oración y tus promesas son efectivas. Y así yo lo he ido viendo a lo largo de los años. Dios los ha ido añadiendo. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Cómo comenzó ese impacto en mi casa? Con uno. Con uno. Ese uno ha ido alcanzando a los demás. Estos demás han ido alcanzando a otros. Y hemos ido alcanzando mucha familia. Mucha familia. ¿Y eso qué significa? Que entonces, al yo alcanzarlos, ellos alcanzan a sus hijos, forman a sus hijos en el temor de Dios y así poco a poco podremos levantar una nueva sociedad. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Yo me niego a ver otra cosa. De eso que se trata. Y si cada uno hacemos nuestra parte, no son solo con palabras, hechos, con hechos. Entonces Dios nos oirá. No espere que otro lo haga, comienza a hacer tu parte. No pongas la esperanza en el gobierno, no pongas la esperanza, no, ponla en Dios. Pon tu esperanza en Dios. Pon la esperanza de tu vida en Dios. Pon la esperanza de tu matrimonio en Dios. Pon la esperanza de tu casa en Dios. Pon tu esperanza del futuro de tus hijos en Dios. Pon la esperanza de tu nación en Dios. Si todos hiciéramos eso, sería una belleza. Nos toca a cada uno hacer nuestra parte. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? No importa la condición que estés. No importa cómo estés. Para Dios no hay nada imposible. Tórnate a Él. Es triste ver en las noticias lo que estamos viendo. Tanta agresividad. Padres dándole mal testimonio a sus hijos. Pero en Dios hay esperanza. En Dios siempre hay un nuevo comienzo. Dios te puede capacitar y enseñar a ser un buen ciudadano, a ser un buen hijo, a ser un buen padre, una buena madre, un buen gobernante, un buen líder en tu comunidad. Alguien tiene que empezar y te toca a ti y me toca a mí. No esperemos por nadie más. Fíjate en la gente buena, en la gente honrada. Ellos te van a dar paz y ellos te van a dar esperanza, pues sabes que hay un camino mejor, que en Dios siempre, siempre, siempre hay una salida
y hay una oportunidad de cambio para tu vida, para tu familia. Pero nos toca. ¿Y cuál es el problema que hoy tenemos tan grandemente? La dureza. Las personas se resisten a ese llamado de Dios. Pero yo seguiré el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Sigue llevando el mensaje, aunque no sean los mejores tiempos. Aunque no es el mejor tiempo y hay mucha dureza, yo sigo creyendo que la palabra siempre cae en diferentes terrenos. Yo confío en que tu corazón es un buen terreno, es sensible a la palabra de Dios y que prestarás oído a esta invitación que Dios te hace hoy. Todos unidos con un solo fin, podremos redirigir el futuro de nuestro país. Todavía estamos a tiempo. Que Dios en su misericordia nos los haga entender de tal manera que no tengamos que vivir lo que vivió el profeta Jeremías, el cual por años estuvo trayendo palabra de exhortación como esta al pueblo de Israel. Lamentablemente, este pueblo se hizo de oídos sordos y tuvo que experimentar las consecuencias de su dureza y cayó en pobreza, cayó en humillación, cayó siendo esclavizado por sus opresores, cayó en una situación de mucha humillación. Y el profeta allí tuvo que quedarse en medio de ellos, llevando todavía una palabra de esperanza. Permita al Señor y eso no nos toque a nosotros y podamos redirigir el futuro de nuestra nación y de nuestros hijos. Estamos a tiempo, mis amados. Levantémonos en fe, cambiemos nuestra manera de vivir y busquemos el rostro de Dios, que Dios siempre tiene la mejor de las mejores intenciones de bendecirnos y de librarnos siempre de esas situaciones tan tristes y dolorosas, primeramente para Él. Como le decía una hermana, hay cosas que son innecesarias, pero necesarias. Permita Dios y no lleguemos a esa, pues no hay necesidad si nos tornamos a Él. Que Dios tenga misericordia de nuestra isla bella y preciosa y que nosotros podamos comprender nuestra responsabilidad ante Dios para traer noticias mucho mejores a nuestros hijos. En el bendito nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente y te invito a que reflexiones seriamente acerca de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón con el mejor deseo de que podamos reflexionar y podamos nosotros provocar cambios. Pequeños detalles hacen grandes cambios en tu vida y en la de nuestra isla y en la de tu casa. Vamos a comenzar por nosotros y ya Dios dirá. Que Dios me los bendiga grandemente.